buenas, aquí estamos en este día en el programa de Vida en Abundancia. Ya retomamos después del verano, así que, bueno, Dios les bendiga y espero que estén todos y haya mucha más gente nueva viendo, escuchando, conectado a aquello que alimenta 24 horas al día. Y no solo este programa, es que esto sigue adelante. Den gracias a Dios de verdad por estos medios de comunicación, por las redes sociales, allí por donde la palabra entra. Es una puerta abierta para usted y es una puerta de bendición. Así que muy buenas. Con gozo de estar en esta mañana aquí, que espiritual, con gozo. Madre mía. Con alegría. Manuel, muy buenas. Has venido con un subidón de verano que no hay quien te aguante, de verdad. Hombre, uno no está en la... espera que me queje, no está en la playa. Eso no sé si... No he ido a la playa, ni una vez he ido a la playa. Bueno, es que nuestro pastor es lo que tiene, él trabaja mucho más en verano que en invierno. Esto entonces... es. Y me iba a salir un chiste. Estuve en la playa y ¿sabes lo que me hicieron? La ola. La ola. Esto me acaba de salir Madre ahora. Mía. Muy buenas. ¿Tú has estado de vacaciones o no? No, yo trabajo mucho. Lo has dicho con un poco de rencor. Sí, bueno, es lo que hay. No, yo como trabajo mucho y voy... ¿Qué vamos a hacer? Y mi trabajo tiene que ver que en verano trabajo más todavía que nunca. No, sí, vamos a acabar yéndonos al norte de España, donde en verano se cierra todo. Aupa. Todos vienen aquí. ¿Cómo dices? Aupa. Aupa. Nos vamos al norte. No, de eso nada. Oye, no, pero el verano es que nosotros le damos fuerte, y ha sido impresionante. Nosotros, entre ayudar a nuestra casa, todo lo que tenemos por medio, y luego pues lo que te comento, ¿no? Mi trabajo es... a tope. Entonces, verano es... Vamos a buscar la parte positiva. ¿Cuánta gente hay que a finales de agosto, primeros de septiembre, está con el lamento y con la tristeza porque tienen que volver? Yo ni me entero. O sea, para mí es un día más de bendición, un día más de posibilidades, pero te has callado. Sí, porque me venía a la mente y es verdad que un dicho que yo siempre he escuchado en las iglesias, ¿no? Y es que hay un post vacacional como espiritual, ¿no? Como que la gente después de agosto, no sé qué tendrá espiritualmente agosto, habrá que preguntarle a la profeta qué tiene el mes de agosto, como que hay una bajada, como que hay un... Es verdad. Y septiembre como que cuesta volver a engancharse, como que otra vez a retomar lo que habíamos dejado y parece como que ese agosto es un poco raro ahí. Porque agosto pero verdaderamente la carne toma lugar, la carne toma lugar y eso es verdad. En invierno uno está muy tapadito, muy de invierno, trabajando, muy sensato, ¿no? Pero en verano es como que vamos a comer sardinitas a la orilla del mar, vamos a la playa, vamos al monte, vamos a visitar familia y uno se olvida de lo fundamental o al menos lo deja un poquito a segundo lugar, que es un error. Pero pasa. Entonces nos toca incluso en las iglesias, yo creo, estar... Manolo, ¿ya has dejado de trabajar? Vuelve a la iglesia. Oye, ¿estás mejor? Nos toca, pues es parte de... y eso es fruto de no cuidar los mínimos, ¿no? Los mínimos. Creo que hay algo que tendríamos que tener claro y es que es innegociable el mínimo en la vida espiritual. Creo que no se tendría que estar llamando a nadie automáticamente. La gente tendría que estar ahí, tendría que estar en primera línea de batalla. Esto es... una guerra, esto es una batalla espiritual, ¿no? Y es verdad, como abandones, ¿no? un minuto... Y no podemos dejar el trabajo que tenemos. Dios es eterno y Él no tiene parones. Total. Entonces, pero de la misma manera es al contrario. No es que Satanás es un ser espiritual y él se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Él no tiene vacaciones, él no tiene parón. ¿Qué habrá hecho mal para no tener vacaciones? Exacto. ¿Qué habrá hecho mal? Pues nada, estamos aquí y no están los pastores Samuel y Raquel. Y esto no es siempre argumentar o excusarse, es que esto es pluriempleo. No. Ellos están en Perú, Samuel. Manuel. Gracias, Samuel. Raquel. Escucha, que tú te pareces. Siempre lo digo, tú llevas la genética del pastor, la genética. No, pero ellos están en Perú en todas las super reuniones que hay, el congreso de Salvemos a la Familia. Algo espectacular. Y ya empiezan a subir fotitos, nos tienen muy, muy poco alimentados por Face ahora o por Instagram, pero ya traerán toda la información. Sí, y material. Y eso por un lado, pero yo sé que el pastor Samuel tiene que estar hablando montones de líderes de la nación de Perú sobre el tema de lo que pasa aquí en Europa. Sabes que a pesar de ser naciones, ya todo muy cercano, ya todo es como muy, muy pequeño, y lo digo siempre, el mundo ya está en una mano, pero es cierto que desde fuera, desde otros lugares, se ve lo que pasa en el exterior diferente. Y es bueno que haya en primera persona
alguien que diga qué es lo que está pasando en Europa con tanto ataque con Israel, qué es lo que se mueve ahí, qué es lo que se mueve contra todo el tema del aborto, ideología de género, qué está pasando. Entonces es ideal que alguien que está teniendo una vivencia y un conocimiento mucho más tocante en este lugar, y más cuando los pastores suelen viajar a Bruselas y cuando están tan metidos en eso, vayan allí, vayan a Perú y puedan concienciar un poco a la gente de lo que pasa espiritualmente. Hay algo hoy, fíjate, en mi tiempo devocional de hoy, fíjate que mi tiempo devocional no tenía que ver con el contenido, ¿no? Pero es como lo que pasa con Tiempo con Dios, ¿no? Había una palabra que me ha marcado, y es que siempre es verdad, o la mayoría de las veces, cuando Dios tiene que derramar juicio y justicia, siempre es a pueblos y naciones, ¿vale? Y Dios hoy en mi tiempo devocional lo que me ha puesto en mi corazón es el porqué, y darle un poco de sentido por qué somos santos y el porqué de la santidad en nosotros. Y tiene que ver con lo que me estás comentando, tiene que ver con que, por ejemplo, cada nación, cada país, cada continente está atravesando un momento espiritual, un proceso, y somos nosotros los que estamos en cada lugar en esa santidad donde estamos haciendo abundar la gracia de Dios y todavía extendiendo un poco más gracia y misericordia, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que nuestro pastor está haciendo cuando va a Bruselas es un poco estar siendo ese remanente santo en medio de hacia donde caminamos. Yo siempre lo he dicho, y en un montón de predicas o en un montón de lugares lo digo, caminamos hacia Apocalipsis, no hacia Génesis. Entonces, ahí estamos ese remanente. Entonces, es bueno que él, en la santidad que Dios le ha concedido, y estar ahí en medio de lo que está ocurriendo con ese movimiento que hemos tenido últimos del LGTBI y tanta cosa, que al otro lado del continente, a gente que, bueno, podría echarnos un cable, aclarar también la imagen de lo que está sucediendo, porque yo me acuerdo que me han escrito también gente de Estados Unidos, me decía, pero Manuel, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, no es como lo que vos, no sé lo que estaréis viendo al otro lado, pero no es así, ¿no? Y es bueno que lo que está haciendo nuestros pastores y a hermanos en la fe, a gente que puede apoyarnos en oración y bueno, en otras formas, poder darle lo que está ocurriendo, la claridad de lo que está ocurriendo, y necesitamos necesitamos hacer, era lo que mi tiempo con Dios decía, lo que hoy está haciendo nuestro pastor Samuel, ¿no? Reunirnos con otros líderes, reunirnos con gente de otros continentes y decir, mirar, esto es lo que está pasando en mi nación, esto es lo que está pasando en mi continente, para poder un poco... Y es imprescindible que lo lleve un hijo de Dios, eso es verdad, porque la información está demasiado contaminada, como cuando los tiempos de crisis, allí el 2008, y cuando, ¿qué ha pasado? Están en la calle, no tienen comida. No, espera, hay una realidad que vivimos, pero que a veces los informativos se encargan de distorsionar. Entonces, en este área que es tan delicada, que sabemos que el diablo se ha levantado como un gigante, pero está la Iglesia de Cristo. Y eso es increíble, o sea, eso es lo máximo. Entonces, qué bueno que un hijo de Dios esté llevando esa información, y además con una huella, ¿no? Porque estamos muy implicados en todo esto. Sí, ahí estamos. Así que, él está trabajando pro Israel y bueno, creo que es lo que tenemos que hacer. Y en base también a lo que está yendo ahí, ¿no? A Salvemos a la Familia, bueno, es algo, yo le animo a la gente a que se conecte a ver a Salvemos a la Familia, a los directos que van a hacer. Algo que ocurrió en mi vida, de todas las prédicas que a mí más me han impactado siempre no, últimamente a mi vida, ha sido escuchar hablar sobre familias. O sea, cuando escuchas prédicas sobre espiritual, sobre el mundo espiritual, ¿vale? Uno se siente desafiado, ¿no? Uno se siente desafiado de querer hacer eso. Pero cuando yo escuché el año pasado, cuando tuvimos nuestro primer Salvemos a la Familia en España, lo que yo me sentí es confrontado, porque es algo que tienes que poner en práctica sí o sí. Claro. Y desde entonces yo escuchar prédicas de familia, estar escuchando Enfoca a la Familia, Salvemos a la Familia, estos movimientos, por decirlo de alguna manera, o estos ministerios que se dedican a eso, para mí ha sido un gran desafío, porque me lleva todos los días a cuidar el mayor de los tesoros. En mi casa, es mi hogar, ¿no? Entonces yo les animo a que bueno, estén disfrutando. Creo que este fin de semana ya empiezan a emitir y empiezan a poder verse Salvemos a la Familia. Y va a ser un gran desafío. Bonito, un trabajo suave, no muy valioso el tema de Salvemos, pero claro, piense que
toda la información que se da a través de todo esto, lo que está haciendo es poner los cimientos, y los cimientos no suelen ser muy visibles, a veces sí muy ruidosos cuando van a levantar un edificio, pero no son muy visibles. Entonces, lo que está pasando ahora, está empezando a entrar esto en las casas, en los hogares, confronta a un padre, a la madre, a los hijos, Sí. a la suegra, empieza a mover Es todo. el pasaje ese que dice, y pondré a padre e hijo, Sí. porque tiene que haber un orden y el que no entre en ese orden ahí Pero está entra esa guardadito ahí, o cosa. sea, quiero decir, ahora se está trabajando, así como el enemigo trabaja en secreto y luego uno lo ve y dice, ¿cómo fue que pasó esto? Pues lo mismo, el Señor es el que se anticipa a estas cosas Así es. y Él sabe que primero hay que trabajar en secreto. Así que ahí dejamos el tema de Salvemos, pero lo primero es su casa, sin ninguna duda. ¿Y qué te parece si tomamos un descanso? Sí. Y yo ya me voy a casa y te quedas tú aquí. No, solo? te vas a quedar Vale, nos aquí quedamos, conmigo, Nos quedamos aquí. juntitos. Un descansito sí para que usted pueda ir a tomar algo, para que pueda apagar el fuego, para que pueda coger algo para apuntar, lo que sea, para apuntar un boli, el iPad, el ordenador, el teléfono, pero regrese enseguida, igual que nosotros regresamos para comenzar con el programa. En esta ocasión quiero presentarles algo que sé que va a ser emocionante para usted, y es la nueva app que tenemos. Una app que usted puede descargar en Play Store de Google o también en el iTunes de Apple. Está ya disponible, y lo más interesante de todo es que hay una parte donde usted entra en los mensajes y cada devocional podrá verlo diariamente sin tener que acceder a un montón de páginas web, y sencillamente desde la app podrá verlos. De esa manera también vamos a estar más conectados. Hay un muro social donde usted puede escribir y donde podemos estar juntos, aunque quizá lejanos, pero a la misma vez juntos. Así que te animo a buscar esta app, Río de Vida, en el App Store o en el Play Store, y espero que te emociones como nosotros lo estamos. Dios te bendiga. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya estamos aquí, ya nos pillaron de... Es que Sí. estamos de cháchara, usted Sí. sabe, estamos en televisión, pero estamos pues aquí en plan Cada amigotes. parón hay un marujeo aquí. Siempre. Yo Arreglamos- ahora, lo que nunca he visto es que tienen que estar viendo al otro lado lo que nos escuchan, los que están en Ajá, en los mesa técnicos, ahí, en- porque tú y yo estamos aquí hablando como que no pasa Ay, nada. porque mira, porque... Pero pues lo como mismo dices que tú, la en voz de la casa. conciencia del otro lado, como Sí. que tienen que Sí, estar. tenemos voz de la conciencia, que lo sepan ustedes. ¿Qué te estarán pensando? Y luego Sí. lo que hablamos. Pero esa es la idea, el ambiente de este lugar es un ambiente hogareño, es un ambiente de casa, es un ambiente de relajo, tanto que si a mí me traen la comida, yo como aquí mismo. Fíjate, Esa. Manuel. Mira, la mesa está Unos puesta. boquerones en aceite. Bueno, veremos. a ver Que ya lo sé yo que hay. te voy a tocar yo hoy el punto, hoy con la comida. ¿Qué tema traemos hoy? ¿Tienes un tema? Yo digo, ¿este hombre está estudiando para cirujano o qué? Es más o menos. Más o menos. Fíjense el Más o título que menos. nos ha traído, Abriendo el Espíritu. Digo, ¿está visto alguna película de esas del CSI donde han operado a alguien o qué? Hay- Abriendo el Espíritu. Sí, abriendo el espíritu, el otro día nace desde el otro día estar en un tiempo de intimidad y pasar un tiempo increíble en la presencia de Dios, pasar un tiempo donde para mí fue especial y sentí que al estar disponible, al vivir con un espíritu abierto, algo ocurrió, ¿no? Semanas atrás en mi vida
y Dios habló claramente a mi corazón y era, necesito que la gente esté con un espíritu abierto, ¿vale? Y tiene que ver con un espíritu abierto. Ya me puse a reflexionar lo que pasa, ya te pones en ese tiempo a meditar. Tiene que ver con la necesidad de permanentemente vivir con un espíritu abierto, ¿no? Un espíritu abierto lo vamos a aprender conforme vayamos avanzando, comentando el tema, pero un espíritu abierto tiene que ver con evitar constantemente el proceso cuando Dios habla, algo que siempre nos está pasando, algo que parece que es parte en la vida cristiana y no es así. Es que Dios habla y todo tiene que ser procesado. El proceso nuestro, ahí está. O sea, Dios dice algo, hay que aclarar que el Espíritu siempre va a ir por delante de nosotros. Es como que Dios se girara para decir, ahora tienes que hacer esto, ahora va a pasar esto, y uno empieza ese proceso que no debiera de existir, pero que existe. Exacto. Entonces, si yo abro el Espíritu, eso lo que haría es evitar todo ese proceso. Lo peor de todos esos procesos es la confrontación que se produce entre nuestra persona y saber que tenemos una palabra de Dios, ese temor, esa circunstancia, ese ambiente que rodea de si no lo estaré haciendo o si sí lo estaré haciendo o se habrá pasado lo que Dios me ha mandado o me estoy retrasando o no me estoy retrasando. Se produce una confrontación donde se producen situaciones que nos cargan. Esas situaciones luego en numerosas ocasiones cierran nuestros oídos, nos cegamos y hablamos en el corazón, ya no escuchamos tan claramente a Dios. ¿Cuánto pasa eso? Porque entramos en ansiedades, entramos en ese debate entre, ay, Dios me ha dicho algo, necesito hacerlo, empezamos a correr, cuando vivir con un espíritu abierto es poder traer este mensaje a la iglesia, a los que nos están viendo al otro lado. Vivir con un espíritu abierto tiene que ver con una obediencia donde no solo es algo práctico, algo que se hace, ¿no? Sino también es de vivir de una forma donde Dios habla y no tengo problemas en mi corazón, no tengo confrontaciones, no tengo situaciones que resolver en mi corazón, sino simplemente voy caminando, Dios va haciendo y camino con tranquilidad, camino en paz, a pesar de que esté batallando, a pesar de que esté luchando. Claro. A mí lo que en este tema me marcaba y era lo que transmitía semanas atrás y lo que queremos hoy transmitir a la gente es cuando Dios habla, no deberían de haber confrontaciones en nuestro propio ser. Esa lucha entre la palabra y lo que vivimos, lo que somos, conforme estamos. O sea, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo es nuestro Señor, si Dios nos ha dado una palabra, lo normal es pongámonos en práctica. Imagínense padres que tengan 10 hijos, que los sienten a todos y vengan con unas órdenes específicas y ellos digan, claro que sí, papá, mamá, ahí vamos, lo vamos a obedecer, ¿no? Qué a gusto se sentirían esos papás. Entonces, imagínense cuando Dios está hablando, le estamos buscando en intimidad, pero siempre está esa confrontación. Enseguida le decimos, ¿pero tú crees que es correcto, Señor? ¿Será la manera? ¿Debo hacerlo? ¿Me has hablado tú? ¿Me está saliendo...? No, ahí empieza una pérdida de tiempo, un desgaste. Hay incluso es donde empezamos a pedirle a Dios bellones, ¿no? Señor, ¿es tuyo? Si es tuyo, muéstramelo. Señor, mañana otra vez. Si es tuyo, dime que caiga una nube. Señor... Y es una lástima porque Dios habló una vez y habló clarito. Claro. Y habló algo que viene que a lo mejor nunca lo hemos visto, lo hemos vivido, como tú dices, lo hemos ni procesado, pero tenemos que hacerlo. Exacto. Es algo que imagínate lo que acabas de comentar, lo que acabas de decir. O sea, imagínense los mismos 10. Si 2, 3 obedecen y van haciendo en la medida algo, Dios es un Dios que Él no busca gente perfecta, Él perfecciona en la medida que vamos. Él busca gente disponible, gente obediente, ¿vale? Y de esos 3 que Dios habla dentro de 10 hijos, ese padre que habla, si esos 3 lo hacen obedientemente, intentan mejorarlo, intentan ser disponibles siempre, Dios vuelve a hablar. A los otros 7, Dios ya tiene que tratar. No es lo mismo que Dios te hable que Dios te tenga que estar tratando. La misma palabra se suelta, pero fíjate lo que ocurre en ocasiones. Una misma palabra se suelta, Dios a unos habla,
a otros trata. ¿Es el objetivo de que Dios a unos hable y a otros trate? No, el objetivo es que a todos Obediencia. hable y todos podamos Claro que sí. llevarlo a la práctica. No siempre tenemos que estar en un trato. Sí que hay veces que hay un trato, pero no está dentro del plan de Dios. Aún en ese proceso donde Dios habla y obedecemos, yo creo que está ese trato. El problema es que nos hemos acostumbrado a que Dios hable y tomarnos nuestro tiempo. Parece que yo soy Dios. O sea, Dios me ha hablado, pero como tengo inseguridad, como yo estoy razonando. Normalmente cuando Dios habla cosas que son un poquito locas a nuestro entendimiento. Quiero decir, no son cosas que yo ya tenía procesadas. Aunque sean a veces órdenes muy básicas, pero como yo no lo había pensado, cuando Dios habla, yo voy a esperar. Entonces yo me tomo muchas libertades cuando luego yo le pido a Dios que sí me haga caso a mí. Nos pasa, Señor, respóndeme, dime si... Espérate, también Dios sí que tiene, Él es Dios, Él tiene el derecho de esperar para contestar. Pero cuando Dios me habla a mí, yo debería ser obediente inmediatamente. Claro, el mundo del espíritu, cuando Dios habla, el mundo del espíritu, no viene una palabra para que en base a nuestra experiencia tome forma y se manifieste. Claro. O sea, no cometamos ese error. El mundo del espíritu es algo eterno donde nosotros solo una obediencia y la sujeción a la palabra nos produce un conocimiento para que esa palabra camine y se lleve a cabo. Pero no significa de que Dios me hable y mi experiencia sea la que toma el lugar para que esa palabra se cumpla. Ahí ocurre lo que ocurre. Ya Claro. no vivimos con un espíritu abierto, ya estamos Totalmente. viviendo por nuestras propias experiencias. Procesando. Ese es el gran problema. Creeremos, Manuel, que somos inteligentes cuando Dios nos dice algo y nosotros no tomamos la libertad de procesar. Dios me ha hablado, pero voy a estar orando. Ya no, pero si ya te ha hablado y te ha dicho. Diferente Sí. es que tú estés orando por tu cuenta, pero si Dios te ha hablado, Abraham, sal de Ur, coge tu parentela. Espera, voy a estar pensando a ver si esto, porque no creo que sea muy correcto salir ahora, y empiezas a procesar, a alargar el dolor, a alargar el trato de Dios, a alargar el propósito de Dios. Entonces, ¿será que nos creemos inteligentes cuando Dios habla una vez y nosotros empezamos a dilatar eso? Exacto. Y a no contestar, y a no... Totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo. Es absurdo pensar de esa manera. Yo creo que lo que deberíamos, o sea, se podría entrar en un tiempo de oración para decir, Señor, necesito entendimiento, Ujú. porque yo sé que tú ya lo tienes claro, yo Claro, sé que tú ay. me has dado la palabra, pero habla que tu siervo escucha con los instrumentos que tengo cómo voy a hacerlo. Dame entendimiento para hacer cómo hacerlo. Y ahí Sí, estaría correcta sí. esa oración. Pero no, Señor, revélame y no como Claro, una nueva. espera, que voy si a la ver si- palabra está confirmada, una vez que es anunciada, la palabra, una vez anunciada, está confirmada. No hay más. De hecho, para Dios ya ha sido ejecutado. Cuando nos cuesta muchísimo entender. Creemos que a veces vamos por delante de Dios. Cuando Dios dice algo a la tierra, cuando Dios habla a un hijo, es porque Él ya ha preparado todo. Y nos cuesta mucho llegar a entender esta palabra. O sea, si no, es verdad que nos tiraríamos. Quiero que vayas. ¿Cuántos momentos habremos perdido? A lo mejor pasar delante de alguien y Dios te habla algo y espera, voy a orar. Y se lo cuentas a alguien. ¿Sabes, Manuel, que te sentí de darle una palabra, pero estuve... ¿Y por qué no lo hiciste? Pues si en esas mínimas cosas no podemos llegar a obedecer, ¿cómo en proyectos mayores, cómo en decisiones para nuestras vidas? No, Pues, no, sencillamente proyectos mayores quedan en un segundo. ahí viene plano. esto, abrir O el sea, espíritu. Proyectos mayores quedan Olvídate. en un segundo. Claro, Claro, dice Dios, no espera que este me va a razonar si demasiado. lo poco ya tienes debate, olvídate de lo mucho. Claro, claro. O sea, entonces si les parece, vamos a ponerle Biblia a lo que Muy estamos bien. hablando para que no quede en un pensamiento y esto no es psicología ni nada por el estilo, sino son principios de Dios que pone en nuestro corazón, y todo lo que no tiene Biblia, pues yo estoy en Cae. un tiempo donde digo que todo lo espiritual, la única forma que tiene es Biblia. Yo le digo a la gente cuando me viene con un sueño o cuando me viene con un sentir, le digo, dame forma de Biblia y te Sí, escucho. qué bueno. O sea, no me des forma de Biblia y lo siento, no, Qué no. bien. Porque creo que en este tiempo, si algo se tiene que levantar de nuevo, es la palabra de Dios. Y nosotros vamos a darle forma Muy bien, a esto. muy bien. ¿Tú tienes ¿Quieres? el pasaje? ¿Me Lo vas a leer tengo, tú? lo tengo. Mira, en Lucas. Porfa. Sí, señor. En Lucas 5:33 en adelante dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben.
Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y el último, Lucas 5:39, dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es el mejor. Es verdad. Lucas. Mira, y le pediría a la audiencia que luego guarden este pasaje Sí. y luego pueden volver a ver la enseñanza que tenemos, reflexionen en cada una de las palabras que pone estos pasajes en comparativa de Jesús diciendo lo que iba a hacer y lo que no iba a suceder, ¿no? Situémonos un poco en lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, situémonos un poco en ese momento y en ese contexto histórico, porque sucede una gran pregunta y esa gran pregunta provoca un conflicto en ese momento increíble, ¿no? Porque en ese momento habían ayunos y se acercan los fariseos, ¿vale? Y se acercan a decirles qué casualidad, los discípulos de Juan no vienen a preguntarle a Jesús si no son otros, pero ellos hablan de los otros, Maestros ahí. ¿vale? Gente. O sea, es como yo hablo, es que ella, yo y ella sí que lo hacemos, pero ¿por qué ella no viene? Y, Eso o es sea, como los ahí hay niños, ¿eh? Sí, ¿no? Y entonces vienen los fariseos y le hacen la gran pregunta y le dicen, ¿por qué nosotros ayunamos, los discípulos de Juan, cuando ellos no tenían que haber nombrado a los discípulos de Juan, ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y él responde con la gran pregunta. Una de las cosas que ellos querían decirle a Jesús: respóndenos qué está pasando, respóndenos qué está sucediendo, porque por ley nosotros ayunamos según lo que por ley está hecho, porque por ley todos estamos siguiendo lo que la ley de Moisés nos ha enseñado. Estudiando un poquito y viendo algunos comentarios, dicen que muchos de los ayunos que ya habían en aquella época eran los que habían impuesto los sumos sacerdotes y la gente que estaban por encima en autoridad. Es decir, muchos de los ayunos que ya habían no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo, con lo que la palabra decía. Pero ellos lo sujetaban a que la palabra, a que la ley, si la ley de Moisés nos ha enseñado eso, ¿qué es lo que tú nos estás trayendo? Y Jesús viene un poco a romper y a decirles: mirad, lo que va a suceder, lo que yo vengo a traer de parte de Dios, no tiene cabida, ni lugar, ni forma en lo que hasta ahora habéis visto. ¡Bum! Eso iba a decir, uno de esos golpes que Boom. Jesús metía, que entraba, yo creo que directo al espíritu, de verdad, ¿eh? ¿Cómo puede ser que alguien venga a tirar por tierra todo lo que yo he hecho con tanta legalidad por tanto tiempo, y aún ilegal? Porque también, si me dices que había ayunos que no estaban ni puestos en la ley, ordenados, pero ¿cómo alguien se atreve a tirar? Es decir, ¿cómo alguien bombardea mi espíritu casi queriendo abrirlo, ¿no? No, vino a derribarlo, vino Totalmente. con un bombazo y ¡boom! Los dejó Qué tremendo. boquiabierta. Y una de las cosas que Jesús nos enseña y Jesús nos evidencia es que todo lo que sale Jesús y todo lo que viene, por tanto, de Dios, todo lo que Él revela, una de las cosas que le decía es que en lo viejo no tiene cabida. Era como decir, ¿por qué no cuentas con nosotros? ¿Qué pasa con la ley de Moisés? ¿Qué pasa que no nos metes en esta historia? Que dinos que está. Y Jesús les estaba diciendo, no, es que en lo viejo no tiene cabida. En lo viejo olvídate, esto es un vino nuevo. Porque lo que le estaba diciendo Jesús es que lo que está dominado por el viejo hombre no tiene lugar con el nuevo hombre. Jesús, una de las cosas que nos estaba diciendo es que en lo viejo, donde el hombre ya tiene control y dominio, lo nuevo de Dios no encaja. ¿Y cuánta gente vive por lo viejo? Wow. ¿Cuánta gente hemos vivido
por los años que hemos vivido en el Evangelio. Es más, lo viejo lo quiero hacer más fuerte porque quiero que lo viejo te aplaque a ti. O sea, no me vengas con historias nuevas, no me vengas con el Espíritu Santo, no me vengas con lo que Dios quiere hacer, que yo llevo 20 años, 30 o 50 en la iglesia y siempre lo hicimos así. Exacto. Y uno dice, eso no lo hay ahora en las iglesias, Manuel. Bueno, Yo déjame a seguir. ingenua de mí. Seguimos. Eso no pasa hoy en las iglesias. Vamos a seguir. Ah, ok. Seguimos. Vale. Vamos. Sí que No, está. ay. O sea, que si pasara algo así, algo que fuera muy aplicable ahora en una iglesia cualquiera, en una iglesia nuestra, y viniera Jesús y dijera, tienen que barrer todo lo viejo, tienen que quitar todo donde ustedes incluso se han apoyado. Sí. Porque hacemos apoyos. Tú no sabes la experiencia en un congreso que yo viví hace 20 años, lo que pasó. Mira lo que yo viví y empezamos a traer todo lo viejo como si eso fuera el bombazo, cuando siempre lo más fuerte está por delante, sí, y lo trae el Espíritu. Claro, hay algo que esta palabra me he sentido y mi oración fue y mi sentir fue decirle, Señor, manténme siempre, Espíritu Santo, con un espíritu abierto, porque hay algo que encontré y que Dios me mostró, no solo que Dios te reveló, sino que a la luz de la palabra lo ves, y es que Dios cuenta con la gente que tiene un corazón nuevo. Y es verdad que cuando Dios hace algo en las iglesias, por eso mucha gente se queda, por eso gente se van de las iglesias. Por eso Dios a veces tiene que sacar gente de las iglesias. O sea, yo cuando meditaba en esto decía, Dios mío, manténme siempre alerta. Por eso ves que gente de abajo brota con una fuerza increíble y se coloca en el lugar donde otros que llevan 20 años se colocan a la par, y los de 20 años se molestan porque los nuevos vienen con fuerza y ocupan el lugar. ¿Por qué? Porque como los que ya habían no han entendido lo que Dios quiere hacer en este tiempo, ¿qué ocurre? Necesito limpiar, necesito odres nuevos. Dicen los historiadores que el odre viejo llega a un punto cuando se echa el vino fermentado, estira hasta un punto donde ahí se mantiene y se vuelve añejo. Pero si se le añade otro vino nuevo, ya no tiene más puntos de elasticidad. ¡Pum! Se rompe. Por eso se necesita odre nuevo. Mamma mía. ¿Cuándo será la última vez que en la iglesia o en su intimidad usted se quebrantó delante de la presencia de Dios? Y uno dice, evidentemente cada día. Creo que eso es mentira. No lo hacemos. Creo que es lo que deberíamos buscar, y uno que habla de este tema dice, abrir el espíritu no es teoría, es que tiene que llegar un momento que ante la presencia de Dios todo lo que yo he ganado, de verdad lo tenga como basura. Y no hablo de conocimiento, hablo de todo lo vivido, por bueno que haya sido. Voy a tener que renunciar para tener un nuevo encuentro con Dios. Voy a tener que buscar lo nuevo de Dios, lo que Él está haciendo hoy. Y es cierto que se contradicen nuestras oraciones, porque le decimos, Señor, revélame lo que tienes para este tiempo. Señor, muéstrame qué hay que hacer. Es peligrosa esa oración. Claro, Dios Señor, muestra y yo me ato a lo que tenía antiguo y no me suelta nadie. Y ahí es meter el vino nuevo en un odre viejo, y entonces viene una confusión a mi vida, no entiendo espiritualmente lo que está pasando. Fíjate lo que es orar con ese entendimiento y orar de la manera correcta, ¿no? Claro. Y tener correcto este pensamiento, porque ¿cuántos pedimos lo nuevo? Pero primero hay que sacar lo viejo. Sí, nadie nos queremos quedar atrás. Nadie queremos perder el tren de lo que Dios está haciendo. Es frustrante verte quedarte en una de las estaciones y que el tren de Dios salga diciendo, bueno, ya he hecho el trabajo aquí, sigo hacia otro lado. Es frustrante verte en esa situación. Nadie quiere perder el y eso tren. Pasa a nivel personal, pasa a nivel ministerios, pasa a nivel en cualquier área. Naciones, cuando hemos visto grandes avivamientos que luego pasaron, uno dice, habrá muchas cosas que han sucedido y muchos factores, pero es verdad que algo que no podemos perder es tener cada día un encuentro. Es como ir a mesa de operación, ¿no? Uno diría, nos va a hacer mejores, Lupe, el que podamos vivir con un espíritu abierto, ¿no? Nos va a hacer más sencillo, nos va a hacer gente que tengamos claro que nosotros no tenemos ni el control ni el dominio de nada. O sea, que esto es por Dios y para Dios. Eso es lo que Dios viene a tocar, ¿no? El dominio. Cuando el dominio del hombre aparece, es cuando se produce esta situación de lo que estamos comentando ahora. Porque
el hombre empieza a tomar control sobre todo, Sí. empieza a hacerse un escenario mega ultra seguro y el hombre ya apareció al control. El hombre tiene el control, el viejo hombre está ahí situado, ¿no? Y no hablamos de nuestra naturaleza, hablamos de que el hombre toma control de todas De las todo lo que hay cosas. que hacer, de ¿Cuándo todo. ocurre ese dominio? Cuando Dios habla y ya no se escucha, cuando Dios habla y no estamos disponibles para darle lugar a esa palabra del Espíritu, ¿no? Dios habla y ya es un proceso, y dónde lo encajo y dónde lo meto, es que no tengo lugar, ya tenemos Claro. un problema. Cuando ya no hay lugar Claro. a lo que Dios nos está hablando hoy por causa de lo que viviste ayer, ya tenemos un Y problema. ahí empiezan esos procesos que tú decías. En vez de venir, recibir y actuar, y además es sobrenatural eso, en vez de pasar algo así y decir voy a tirarme con todas, empieza el proceso y empieza el desgaste mío. De hecho, el odre está sufriendo. El odre viejo El está odre está a sufriendo. punto de reventar. Porque el vino nuevo tiene que fermentar y no lo hace fuera, lo hace dentro del odre. Claro. Uy, y entonces, ¿qué quiere Dios? Dios lo que quiere es que, y esa es la capacidad milagrosa, que dispongamos nuestra vida como un odre nuevo. Que el odre viejo, digamos, gracias Señor por este vino, gracias por este tiempo donde ha sido un tiempo dulce, de calidad, Claro. ha sido añejo, ha sido excepcional, pero necesito ser un odre nuevo, porque si no, nos quedamos ahí, no hay más. Sí. Pienso también que en el amor de Dios que Él no va a querer rompernos, pero sí que nos va a dejar en un lado. Claro. Y si nosotros lo intentamos, nosotros mismos nos derramaremos y nos romperemos. Y el ¿verdad? recuerdo es bonito, Manuel, porque quiero decir, cuando uno dice, o sea, que tengo que abandonar todo lo que Dios hizo en mi vida, lo que yo viví, no, tienes que recordarlo, porque eso da testimonio, tu fe ha crecido, ha sido increíble que Dios ha respondido durante tanto tiempo en la situación que sea, en un ministerio, en tu vida personal, en tu familia, pero lo nuevo de Dios tiene que encontrar cabida. Y si ya no hay cabida, es donde hay que ajustar. Entonces, quédese con todas las buenas experiencias de lo que Dios ha hecho con usted por años. Quédese con esos testimonios, con los milagros. Pero lo mejor está por venir. Y ese es el vino nuevo al que tenemos que enfocarnos. Así es, así es. Vivir con un espíritu abierto es vivir totalmente disponible, porque, audiencia, queremos hacerle entender de que la necesidad de que vivir con un espíritu abierto es algo es necesario para este tiempo y no es opcionable. Necesitamos vivir con un espíritu abierto porque eso es vivir con nuestras vidas disponibles en totalidad a que Dios pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, en el tiempo que quiera. Es un nivel de obediencia donde no hay confrontación, donde no hay choques, y Dios puede trabajar y Dios puede moverse en los tiempos, moverse con un tiempo eterno en un tiempo natural. Pero es necesario vivir un espíritu abierto, no es algo opcional, es fundamental, es necesario, porque si no, siempre van a estar habiendo esos choques y esas batallas. Pensemos que si el espíritu está abierta la mente, está abierto el cuerpo, está abierto todo. Porque normalmente quien quiere gobernar es la carne, son los pensamientos, el alma quiere gobernar. Entonces, si el espíritu está tan conectado con Dios y Él puede venir a traer cualquier información al espíritu y no encuentra oposición, ahí el cuerpo se rinde a lo que el espíritu diga. La mente tiene que estar sometida. Recordemos que quien tiene que ganar es el espíritu siempre. Entonces es ideal estar así. Exacto. Hay una palabra que yo dejaba escrita en este tema, y es que aún sin entender, vivir con un espíritu abierto te lleva a obedecer, ¿no? O sea, Claro. y recuerden los profetas en el Antiguo Testamento cuando recibían palabra. Isaías recibía palabras, boom, iba a darle. Ezequiel recibía palabras, boom, iba a darle. Jeremías recibía palabras, Daniel, o sea, solo uno, que fue Jonás, se le ocurrió la brillante ¿Por qué idea me has de mirado así? debatir un poco, porque te va a tragar un pez. Jolín, Como antes me lo sigas como así, yo, Lupe. antes me lo como yo. Sí, Jonás, mira la que pagó, ¿eh? Exacto, pero cada vez que Dios hablaba, cada vez que Dios soltaba una palabra, la gente no entendía, los profetas no entendían, los hombres de Dios, las mujeres de Dios no entendían, pero directamente ejecutaban. Y era ese nivel de obediencia donde, Señor, yo no entiendo, pero
El vivir con un espíritu abierto era, recibo palabra, yo la ejecuto. Meditaban, me imagino que meditarían en la palabra, abrazarían. Más, algunos, como tú decías, esos son esos procesos que van incluidos en la obediencia, no los que nosotros ralentizamos, pero en muchos casos el profeta tenía que vivir experiencias bien duras para luego poder dar esa A palabra. mí se me quedó clavado lo de Ezequiel, cuando tuvo que dormir un montón de días en una 300 y postura, pico. o cuando el Señor le dice, con excrementos haz fuego. Sí. O sea, Y casarte con una prostituta solo para saber lo que es el dolor de la infidelidad, etcétera. Entonces, por eso, ese sí entraría, entre paréntesis esto, entraría dentro del proceso que viene con este espíritu abierto, pero viene para bendición siempre. Entonces, es el único, pero no el de no quiero, no hago, no tiene nada que ver. Hay un principio y queríamos seguir aportando a este mensaje, a este tiempo que estamos pasando con todos ustedes. Hay algo que tenemos que entender, porque con un espíritu abierto lo que se confronta es el dominio del hombre, ¿vale? El dominio del hombre entra en confrontación cuando el hombre cree que la autoridad que recibe es lo que va a ocurrir y es lo que va a ser. Porque la autoridad en el hombre es algo como confiable, es como Dios me ha confiado algo. Y como Dios me lo ha confiado, va a ser así. Es como tener el concepto, y situémonos de esta manera para que ustedes lo puedan dimensionar, es como que un embajador puesto en cualquier nación, por ese privilegio de estar de embajador de la nación, él dijera cómo van a ser las cosas en esa nación. No, él está sujeto a una nación. Él no puede decidir nada en la embajada si no pasa por el gobierno o por la autoridad que está presidiendo ese gobierno. Nosotros somos embajadores y tenemos una autoridad, y es verdad, pero no significa que esa autoridad esté por encima de lo que Dios quiere hacer. Ahí es el conflicto, y ahí es donde tenemos que entender, y solo con un espíritu abierto lo podemos entender, entre señorío y autoridad. Yo he puesto algo que es fuerte, pero yo quiero dejárselo a la gente clara y lo vamos a comentar ahora. Y es que yo quiero hacerle entender a la gente, Jesucristo no es autoridad. Y yo lo suelto así porque me encantó. O sea, si eres un cambia Biblias, conmigo no te sientes. No, aquí viene aclaración. Son de esas frases que son así para luego poder explicarla, no se asusten. Son una bomba, pero la vamos a explicar. Jesucristo no es autoridad, Jesucristo es Señor. Y eso es mucho más que autoridad. Jesús es Señor. Jesús no depende de nada. Sabes que yo cuando lo leí dije, se ha equivocado este hombre. Pero luego entendí, luego ya cuando leí digo, claro. Entonces tenemos que entender eso. Jesús es Señor, Jesús no es autoridad. Jesús no tiene ningún debate, porque autoridad es como una lucha legal. En ciertas ocasiones se convierte como una lucha legal. Quien tenga autoridad, quien pueda hacer. Claro, por ejemplo, yo tengo favor, tú tienes favor, y a ver quién de los dos tiene razón en medio. Es como una batalla legal. Autoridad es una batalla legal, pero es que Jesús no tiene necesidad de ninguna batalla legal. Todas las cosas están puestas bajo las plantas de sus pies. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Él es Señor. Todo está hecho en Él, por Él y para Él. O sea, Él da autoridad. Él tiene toda la pero autoridad. Él no tiene problemas ni conflictos con la autoridad. Él es Señor y soberano sobre todas las cosas. Absolutamente. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que Jesús, a quien servimos, es Señor. No es autoridad. Él da autoridad, pero Él no tiene problema con nada porque Él es Señor sobre todas las cosas. Entonces se produce el choque y el combate en nosotros mismos, porque creemos que en la autoridad que nosotros tenemos, Dios lo va a hacer. Servimos a un Señor, no a una autoridad. Es bonito servir a un Señor, y a este Señor sobre todo, Así es. En la forma. Es interesante, a uno lo deja pensando, no estamos tirando por tierra nada, sabemos que Dios es
Vamos, Él contiene toda la autoridad, como hablamos del amor y Él es amor, Él es todo, o sea, pero Él no está jugando en esas jerarquías de como yo soy autoridad, no, Él es el Señor. Y porque Él es el Señor y es donde uno puede agarrarse a servir a ese Señor, es que uno puede ser el mejor sirviéndole al Señor. Claro. Y ahí no hay batalla, el Señor habla y sus hijos le obedecen, ¿no? O sea, Claro, es que este principio queremos que ustedes lo abracen porque que Jesús sea Señor y no autoridad tiene que ver con que es un dominio mayor que absoluto, sobre ¿verdad? todas las cosas. Es algo que está todo sujeto en Él. Cuando hablamos que Jesús es Señor Es y no verdad. autoridad, es un dominio donde no hay nada en la tierra que le pueda debatir, ni siquiera que se le pueda presentar a juicio y que tenga el pequeño margen de la duda. Para Cuando nada. cualquier cosa en autoridad, sea de cual sea, viene a Jesús o está sujeto bajo Él, porque Él es Señor y soberano sobre todas las cosas, o sencillamente no tiene ni debate. Claro. Estamos hablando de un Dios que es Señor. Su señorío es un dominio mayor que todas las cosas que puedan haber o por haber. Fíjate que pienso en gente que tenga hasta problemas por el tema de estar bajo autoridad. Sí. Qué bonito poder ver a Dios como ese Señor, además como el buen Señor, ¿no? Que no sea tanto esa guerra de estar bajo autoridad, porque a veces no me gusta, porque también la autoridad se ha mal usado tanto que ahora uno le crea como ese mal rollo de yo tengo que estar bajo autoridad. Evidentemente Dios tiene el control de todo, para mí eso es más que autoridad. Pero qué bonito saber que Él es el Señor de su vida, el Señor de mi vida, que uno está por amor, que uno, incluso en términos de palabras, ¿no? Cuando uno habla de autoridad parece que es duro, pero cuando uno habla del Señor a uno se le ablanda el corazón, uno tiene deseos de estar bajo el señorío de Cristo. Y es hermoso el señorío de Cristo. Sí, Entonces, quizá haya gente que esto le trabaje y ahí le dejamos, no creo que has dicho ninguna barbaridad. Creo que simplemente es entender dentro de esta enseñanza, esta palabra, lo que significa una cosa y otra. Y Dios no está en un lugar arriba, abajo. Dios es Dios, Señor sobre todas las Exacto. cosas. Y O sea, vamos a no- seguir un poco para cerrar Muy este bien. punto y no dejarlo ahí en el aire y que puedan entender que Sí. autoridad y señorío son dos cosas diferentes. No es que estemos diciendo cosas donde estemos desechando autoridad, sino queremos nada. llevarlos al punto máximo que la palabra nos revela de a quién servimos. Servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y es ahí a donde los queremos llevar. Algo que ocurre en el señorío de Cristo, ¿vale? Y por eso estamos hablando de esto de odres viejos, de la necesidad de un espíritu abierto, entra en juego el libre albedrío del hombre. Y lo vamos ahora a mostrárselo junto con la escena que les hemos contado de los discípulos con Jesús. Algo que entra en escena es el libre albedrío del hombre. El señorío de Cristo no está exento donde el hombre puede elegir, donde el hombre está, no está atado a su decisión de elegir. Por eso hemos dicho que muchas veces hay confrontación. ¿Qué pasa? Pasa en la siguiente situación y volvamos como digo yo, volvamos a la escena del crimen. Vamos de nuevo al Vale. discípulo, a los fariseos, a toda la gente que estaban ahí juntas. Llegan ellos y empiezan a decirle, ¿por qué no se sujetan a la ley tus discípulos? ¿Por qué ellos no hacen lo que la ley dicen? Y Jesús les trae esta enseñanza sobre el señorío. Y donde Jesús dice, es que ellos han decidido ser servidores de un señorío y no vivir bajo el favor de una autoridad. Guau. Yo creo que ahí está la aclaración, ¿no? Claro. Es escoger lo mejor. O sea, Claro. ya no tiene que ver tanto con la posición de Dios, que es la más grande, pero hablando de autoridad o señorío, sino dentro de mi libre albedrío. Es la posición quizá más tierna, más buena. Es diferente que yo esté bajo el señorío, escúchenme, entiéndanme, de mi papá que me ama, que bajo la autoridad de un jefe que me esté maltratando, que me diga esto es así. No es como que yo escojo estar bajo la postura más bonita, que tengo que escoger lo correcto y siempre va a ser la obediencia, pero me permite de alguna forma escoger lo mejor, que es lo que estaban escogiendo los discípulos. Exacto. No, que hay que ayunar, no, ya sabemos cuando no esté, entonces sí ayunaremos, pero ahora estamos Eso con fue Él. lo Estamos que con Jesús Él. estaba resolviendo. Entonces, hay algo que el Señor les está explicando. Decirle, mirad, lo que ustedes tienen que entender es que ellos, porque la ley les daba favor. La ley era, si tú haces esto, obtienes esto.
Claro. La ley era una autoridad Legalismo, que da la ley, donde si tú haces esto, o sea, si tú matas y traes 2 corderos y pasas este tiempo, tú estás exento de culpa. Era lo que la ley decía. Entonces, la ley daba un favor, pero Jesús lo que les estaba diciendo es que ellos ya no buscan el favor que puedan alcanzar por la ley. Ellos buscan un señorío. Señor. Pero ese señorío solo, ¿cómo se podía poner uno bajo esa cobertura? Es siendo servidor de ese señorío. Wow. Ahí entra un espíritu abierto, donde discípulos dijeron, no entendemos, no sabemos, te seguimos. Ahí le ponemos un poco de sentido, es decir, Pedro, vente, Mateo, vamos. Creo que ellos pudieron ver el señorío de Jesús y dijeron, no entendemos. La ley nos dice que no, pero queremos ponernos bajo tu señoría. Más luego Jesús tuvo que muchas veces, aparte, a la gente le hablaba de una manera y a ellos les hablaba de otra. Cierto. Para hacerle entender todavía más a lo que ellos se dedicaban en servidores. ¿Por qué servidores? Porque luego serían los promotores de la iglesia de Cristo. Qué bueno. Ellos se hicieron servidores de un señorío porque serían los promotores de la iglesia. O sea que hoy de en día Cristo. nos tocaría a nosotros lo mismo, escoger servir a una autoridad o escoger servir el señorío, al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Y para eso yo me imagino que como los discípulos tendrá que haber ciertas cosas que sean las necesarias, ¿no? Exacto. Pero ahí escogemos cada uno. Yo de verdad que me apetece más el hecho de pensar en el señorío. Aparte de mí para Dios, habla de una grandeza. La autoridad siempre es como que hay que hacerlo, pero... Y es verdad que Él tiene toda la autoridad, pero el señorío de mi parte habla de querer al grande, al mejor, al que tiene un trato como Jesús lo tenía con sus discípulos, mucho más personalizado, creo que aquí incluso mucho más amor en la forma de trato, ¿no? Exacto, le acabo de decir la palabra que yo quería también decir, ¿no? Y es amor, o sea, es algo amor, es algo pasión, no es algo que tengo que hacer porque se me impone, porque claro, la necesito autoridad hacerlo. habla de esa autoridad, pero yo decreto que Él es mi Claro, Señor. Yo autoridad quiero que es, sea. tienes que hacerlo, te he dicho que lo hagas y te ordeno Y te que ordeno. lo hagas, te guste o no te guste. Aquí tiene que ver de pasión, aquí hablamos de los valores esenciales de Dios, amor. Qué bueno. Lo hago por amor, lo hago, no sé, no lo entiendo. Tampoco en esas situaciones que a veces se producen de no tengo respuesta, pero bueno, me da igual, es que amo al Señor. Amo, lo voy a hacer porque Él es el Señor Lo de voy mí. a Que hacer. aparte declaramos eso dentro de eso que sale de nuestra boca en la confesión de fe, es declaro que Él es mi Señor. Tú vas a ser el Señor de mi vida. Es que Sabemos que todo dentro está la nacía autoridad, desde esa pero- perspectiva, Lupe. Mira, Nacía desde esa perspectiva. di lo que Una de las quieras. cosas que yo pensaba es lo que tú acabas de decir. Cuando yo acepté a Jesús, yo lo hice mi Señor y mi Salvador. No dije renuncio a lo legal que vengo del pasado Sí. para tomar lo legal de Jesús. Yo me acuerdo cuando acepté a Jesús en mi corazón y fue recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Eso fue lo que yo hice. Ahí está. Y en el día a día se tiene que ver esto. De ahí que es la única posición para que uno pueda abrir su espíritu. Es venir ante Él no como que tiene uno a un mandamás ahí arriba, sino como que tiene a su Señor, al que le quiere servir. Le dice, Señor, abre mi espíritu, dime lo que tengo que hacer. Y tú empezaste con una frase al principio, que es de un versículo, Señor, heme aquí, no sé cómo dijiste, pero aquí, heme aquí estoy para Sí. servirte, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debería de tener en su boca cada vez que viene al Señor, ¿no? ¿Y qué cosas deberíamos tener? Cada uno Sí. que decidimos o escogemos por el Claro, señorío. porque queda súper bonito lo que hemos dicho. Ahora Sí. mismo creo que más de uno nos hemos quedado conforme estamos ahora mismo todos posicionados. Es verdad, Señor, Qué quiero ser tu bonito. siervo. Ay, quiero vivir con un espíritu abierto. ¿Qué tiene que tener la gente? Claro. ¿O qué tuvieron estos discípulos para vivir con un espíritu abierto? Porque si ellos pudieron, nosotros podemos. Por y cada uno. supuestísimo. Y tuvieron 3 cosas que las vamos a comentar. Ahora seguimos. Sí. 3 cosas. Y la primera que tuvieron es ser enseñables. Ay, ¿eso es de enseñable? No, es que lo digo yo porque yo he sido muy cabezona. Ahora ya no tanto, ahora ya voy puliendo. Pero es usted, es verdad, así como siempre he Tenía dicho, garraspera, Lupe. ya veo, pues, Solamente ¿quieres me ha dado agua? garraspera. En serio, yo puedo decir en primera persona, nunca he sido, Lupe
vale, no, yo siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Pues claro, Dios ha pulido mi vida, pero es verdad que cuando uno ve un cambio y cuando uno vive un cambio es tan gratificante para uno mismo. Entonces yo tengo esa posibilidad de preguntarle a usted, ¿es enseñable? O cuando alguien le dice algo que no está en su mente, cuando alguien, y no digo Dios, cuando alguien le dice, la mamá, un trabajador, un empleado, un jefe, quien sea, quien fuera, le pregunta algo y le dice, ¿será que puedes? ¿Usted es enseñable o ya tiene la mente cuadrada? Porque entonces es imposible. Entonces entra por el lugar que más duele, Manuel, así de malo, así de malo. Pero es verdad, es verdad. Claro, lo más confrontativo que hay en el hombre, ¿vale? Es cuando viene algo del espíritu, algo que viene de lo desconocido. Sobrenatural, es Y algo... tiene que encajarlo en su vida. Eso es lo más confrontativo. Algo que viene de parte de Dios, algo donde lo único que tienes es la fe que confiesas, y eso es lo más confrontativo en el hombre como ser creado, ¿no? Viene algo del espíritu, de la nada. La única forma que tiene es una palabra, y lo único que te da convicción y seguridad que tú tienes es fe. ¿Cómo encajas eso? ¿Cómo lo metes en tu vida? ¿Cómo lo encajas? Ahora, cuando tú no eres enseñable en el espíritu, lo que ocurre es que descansas sobre lo que ya sabes. Cuando tú cierras las puertas a no ser enseñable, a lo del espíritu, a no vivir con un espíritu abierto y ser enseñable, a no estar disponible a lo que viene de parte del espíritu, claro, y Dios te habla, ¿tú dónde descansas? Descansas sobre lo que tú ya sabes, descansas sobre tu corazón. Ahora lanzamos una pregunta, y es, ¿cómo estás y en qué estado se encuentra lo que tú tienes hoy en tus manos? Lo que vives, lo que sientes, lo que crees. ¿Cómo estás y en qué estado se encuentra para no recibir lo que está viniendo de parte del Espíritu? Ahí habla una vez más de querer protegerlo de uno. Habla una vez más de que esa vasija, ese odre, está cerrado con lo que tiene del pasado, pero no permite entrar lo nuevo. Es lo que decimos, claro, y si no eres enseñable, no permites ni que Dios cambie tu odre, no permites que Dios pueda traer algo nuevo, porque automáticamente lo nuevo de Dios choca con lo que tenemos. Pero cuando hay un espíritu, y de eso se trata hoy, abierto, es que hay posibilidad de que lo que venga uno diga, Dios me ha dicho, ¿sabes lo que me está mostrando el Señor? Y empieza uno a saber que debajo de ese señorío hay una cantidad de información del cielo, hay una cantidad de proyectos, hay una cantidad de cosas que cuando llegan yo las puedo asimilar. Y no significa entender, o sea, no estamos hablando aquí de entender, Dios me ha dicho, lo entiendo y lo hago. Precisamente, si yo soy enseñable, aunque no entienda, el enseñable lo que quiere son noticias nuevas, cosas nuevas, información nueva. Entonces, para esto, para abrir el espíritu, un requisito muy importante es que como forma de vida yo sea enseñable. Claro. No podemos descansar sobre lo que ya sabemos o sobre lo que ya somos. Ese no es nuestro descanso, ese no es la meta. En el Señor, la meta no es descansar sobre lo que ya sabemos. En el Señor es constantemente vivir como niños para recibir la leche que Dios nos da y recibir lo nuevo. Dios me mostraba que no podemos vivir de esa manera porque el hombre en sí tiene un proceso para tomar las cosas de Dios y llevarlas a una forma. Me explico. El hombre es así. El hombre recibe del Espíritu, el siguiente paso le da una forma de sabiduría y todavía quedan cosas de Dios, pero el siguiente paso lo convierte en una experiencia. Es así. Repítelo. Y pueden mirarlo en la Biblia y pueden buscarlo. Antes de yo compartir esto lo estuve buscando. El hombre recibe del algo. Espíritu a espíritu, recibe la palabra. El siguiente paso con el tiempo toma sabiduría. Porque lo ha procesado, es algo del espíritu. Y ya le da forma de sabiduría y se le queda procesado. Pero el siguiente paso se le convierte en una experiencia. Esto sería como cuando Dios habla a un profeta, le habla ta. Pero luego el profeta, que tiene su forma de ser, de carácter, de palabras, de expresión, lo que hace es modificar de alguna manera al punto que cuando es entregado
eso ya ha cambiado, ya no es el 100% original. No digo que sea malo, hay que tener mucho cuidado en eso, pero sería como eso, hay un proceso de que Dios te da a ti algo en el espíritu. Encima uno eso dice, wow, sabiduría, porque Dios me ha revelado algo que es sobrenatural, es algún misterio escondido de Dios. Pero cuando ya pasa el tiempo, simplemente me atrevo a decir que era como experiencia. Claro, la Lo sabiduría cual es... tiene un tiempo. La sabiduría, digamos, es donde Dios todavía tiene un manto sobre ti, sobre lo que te ha dicho, y Él sigue moviéndose. Pero claro, Dios trabaja constantemente para seguir avanzando y llegar a los tiempos que Él tiene que llegar de su cumplimiento. Entonces, ese es el punto donde también me he encontrado con mucha gente, con pastores me he encontrado, donde lo que ellos sabían... Mi mayor frustración siempre cuando comencé en el Señor era contarle a gente, a pastores, lo que uno estaba viviendo de parte del Espíritu, y siempre te saltaban con lo que ellos ya sabían. Ah, sí, ¿vale? sí que me vas a contar a mí. Y me doy cuenta, yo me acuerdo Ay. cuando Dios nos llevó a Elda y cuando Dios nos habló, fue algo increíble, fue algo donde por un tiempo la iglesia de Elda estuvo en un proceso donde yo estaba orando por un año en un monte, íbamos mi esposa y yo, siempre íbamos todos los martes a orar, y la iglesia estaba sufriendo unos procesos, ¿vale? Y yo le decía a la gente lo que iba a ocurrir, y yo le decía a la gente lo que pasaba. La gente decía, no, porque esto no. Y me di luego cuenta de que cuando yo creí con ese espíritu abierto, Dios me llevó a abrir una iglesia, y la gente que ya sabía sigue sentada en las butacas de la iglesia. Algunos ya ni están, pero yo me acuerdo, y eso no me pasaba en la iglesia, nos pasa en nuestra casa. Gente, no me lo decían con palabras, pero me lo estaban diciendo como, eso es el fuego de servir, el fuego del momento. No era el fuego del momento, era algo que Dios estaba haciendo, y que Dios estaba gestando en ese momento. Entonces, cuando no te vuelves enseñable, cuando empiezas a vivir por tu propia experiencia, cuando por sabiduría crees que ya es así, lo archivas, ¿verdad? Uno lo archiva. Ya fue así, ya... Se convierte en una memoria de archivo. Cuidemos de no dar consejos o incluso, como decimos siempre, ser ese cubo de agua que aplaca el fuego que Dios está trayendo, incluso con jóvenes, con gente con experiencia nueva en el Señor. Porque a lo mejor lo que estamos haciendo es eso, tomar una experiencia que ya se vivió, lo cual podría ser un buen testimonio, siempre para retener. Claro, y la sabiduría, como uno dice, a veces uno tiene algo que le ha impactado dentro de unos años. Eso no es que no valga, es que es totalmente diferente. Es que, Lupe, la gente que esté ocupando cargos en la iglesia y estén siendo funcionales hoy para Dios y ya tengan unos determinados años del Evangelio, queremos lanzarle algo. Y es algo que me inquieta en mi corazón. Estamos ante la generación, como decía en la lección que hoy daréis en los aposentos, nosotros la dimos ayer, que decía nuestro pastor, estamos ante la generación Netflix, estamos ante la generación YouTuber, ante la generación WhatsApp. Su experiencia no vale para la generación YouTuber. O sea, la historia es totalmente distinta. La historia hoy, que usted tiene que entender que con un emoji la gente responde. ¿Verdad? Y te ha hablado. Entonces, o no reciclamos o volvemos a la fuente, que es el cierre de este primer punto de ser enseñables, o volvemos a la fuente en el momento que usted esté tirando de su propia experiencia para hablar, para aconsejar, y note que la sabiduría de Dios ya no hay poder cuando usted habla, porque si algo tiene la sabiduría es que habla y todo el mundo calla, y todo el mundo se maravilla y dice, ostras, ¿cómo habla? ¡Qué sabiduría! Y la gente deja de desafiar. En el momento que ya no ocurra eso, y usted note que ya está hablando por su propia experiencia, necesitamos volver a la fuente. Y decimos, no desechamos el pasado en el sentido de todo lo que Dios ha hecho, pero tenemos que seguir como el agua cambiando continuamente. Es algo eso como es el imperativo. Templo, Lupe, es algo como el templo. El templo estaba levantado, pero para que la gracia de Dios siguiera trayendo favor en tiempos de ley, había que llevar sacrificios. O sea, el templo podía estar levantado, pero si tú no venías y traías sacrificios, no había renuevo ni remisión de pecados. Entonces, esto es algo igual, ¿verdad? Entonces, en el momento que vivamos por experiencia, Lupe, se acabó. Es la primera señal de que tenemos que volver a la fuente. Porque solo Dios puede traer algo sobre lo que ya es.
necesitamos volver constantemente Y es a la inagotable. O fuente. sea, si alguien dice, no, yo ya jamás vamos a terminar de conocer principio número 1, y es ese, ser enseñables cada día, hasta que vayamos a la presencia del Señor. 90 años, 80, 70, es igual, seguir aprendiendo. Es la forma de que en la vejez aún uno pueda seguir con el espíritu abierto. Punto 2, ¿cuál Punto es? 2, una necesidad. Una Lo primero es necesidad. enseñable. Y lo segundo, vivir con un espíritu abierto es necesario. Evidentemente. Y creo que le he dado Evidente. tiempo hasta escribirlo. Sí. Porque lo he dicho tan despacio que necesario. No, pero es verdad, ya apremiando por el tiempo, pero necesitamos, y yo no creo que es necesario, yo digo, tampoco creo que tengo que aprender. Es necesario porque lo que Dios está haciendo hoy no es lo que hizo ayer. Dios, a pesar de que es el mismo ayer, hoy, para siempre, pero Dios hace nuevo cada día, hace nuevo todo, hace nuevo nuestra mente, hace nuevo y renueva nuestra mente, nuestra forma de vivir, lo que Él hace en los cielos, bajo el cielo. O sea, todo Él está como continuamente con cosas creativas, con proyectos nuevos. Dios no se ha estancado. Y hasta que, o sea, eso sería un límite de sabiduría en nosotros, creer que ya está todo hecho, cuando no. Queda muchísimo por ver, queda muchísimo por oír y muchísimo por hacer. Vamos a dejarles un principio que nos va a producir temor de Dios, ¿vale? Ya no solo esa evidencia de lo que acabas de comentar, vamos a dejarles un principio donde nos va a llevar a tener un mayor temor de Dios, porque hay veces como que se nos olvida la cosa. Hay veces que estamos tan metidos y tan al manejo de las cosas de Dios Sí. que parece que todo es normal. Miren, servir al Señor no es normal, es sobrenatural. Es de locos, si lo quieren decir así. Necesitamos mucho temor Sí. de Dios para o no perder la cabeza o no creernos que somos Sí. los mandamases. Tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Seguro. Y es que todo lo que es depositado en el hombre toma su curso natural. Usted entienda, usted es humano, yo soy humana, Lupe, a pesar de que es humana, se lo prometo, Créanme. le pellizcan y Y chilla vamos, como todos, como flamenca. pero todo el hombre, todo lo vuelve natural, todo tiene un proceso natural en Dios. Es decir, todo lo que va sembrado en Dios toma un proceso en forma natural. Y si no hay un constante renuevo en ir a la fuente, todo toma un curso natural. Todo tiene su curso. O sea, viene del Espíritu y acaba en una forma natural. Ujú. Viene del Espíritu y toma una forma natural. Ahora, el hombre desde el comienzo de la creación, en esa forma, en ese sistema donde el hombre forma parte de la creación, ¿vale? Todo lo que toma el curso del hombre también está metido allí. Pero el hombre encima lucha con su propia, con la naturaleza pecaminosa que siempre está ahí. Pasó desde el comienzo de la creación. Adán está en el huerto y llega el Señor y le dice, Adán, mira, todo está aquí, vamos a vivir juntos, vamos a disfrutar juntos, esto va a ser siempre eterno, esto va a ser así. Y de repente recibe una palabra, pero de aquel árbol No, no comas. Bendita la idea que se le ocurrió. sí, Voy a comer. claro, ese es el Entonces, hombre. donde todo estaba en lo espiritual y donde tenía una dirección en forma de una palabra, al final terminó en Sí, una forma natural. natural. Es Verdad. así. ¿Verdad? Eso es así. Entonces, seguiremos recibiendo palabras, seguiremos viviendo por eso es la necesidad de que tenemos que ir a la fuente. Ujú. Porque seguiremos recibiendo palabras, desde la creación somos así, seguiremos recibiendo nuestro espíritu, pero todo terminará en una forma natural. Y si no vamos de nuevo a la fuente, dejaremos de ser enseñables, nos volveremos personas naturales donde el espíritu se va apagando. Por eso renuevo es necesario en nuestras vidas. Y renuevo Continuamente. tiene que ver con necesito ir de nuevo a Dios. Serían como ciclos constantes en cualquier área donde estemos sirviendo, viviendo, haciendo, en edades, en tiempos. Tenemos que estar en un, como tú dices, como si fuera el agua que desde una montaña va bajando y llega a un lugar. Siempre hay un comienzo y siempre hay un... Es como que muere lo que va pasando ahora. Debiera de morir de la forma en la que Dios ha dicho.
cumpliéndose el propósito de lo que Dios ha Correcto. dicho. De ahí que yo tenga que abrir mi espíritu, de ahí de reconocer la necesidad y de ser gente, yo digo, es ese tipo de gente que está ya pasado esta época. ¿Qué podemos, Señor, muéstrame ahora que viene? Porque las cosas se van renovando, basándose en una palabra que nunca cambia, basándose en un Claro. Dios que no modifica, que Él es inmutable, que Él es así, Dios dijo y se hará. Pero nosotros tenemos que estar continuamente con esa necesidad de cambios. Exacto. Esto es una alarma, porque si usted ya entró, imagínese que usted es pastor, que es líder de una iglesia, empresario, papá de una casa, siempre lo llevamos a esos ámbitos, a esos círculos que existen, ¿no? Pero usted está en un lugar y ya la cosa como que no va y no tiene ni idea de hacer más cosas, ya no tiene el deseo, ya no busca. Estamos en un momento grave. Estamos en un momento grave, no, gravísimo, porque necesitamos guardar esto en nuestro corazón. Todo va a tomar un curso natural, Lupe. O sea, que comienza Siempre va a y ser así. termina. Es necesario renuevo, es necesario tener, porque como acabas de decir, solo Dios es capaz sobre lo que ya es Ujú, traer un renuevo. algo nuevo. Solo Dios. Vea los brotes, ¿no?, de los árboles. Eso Cuando es un árbol tremendo. ya de repente estaba tan bonito, pierde las hojas, pierde todo, y llega la primavera y uno empieza a ver un brote. Esa es la forma natural, vamos a decir, de ejemplificar esto para que usted entienda. Cuando usted ve el brote, se alegra y empiezan a venir otra vez las flores, el olor, el fruto. Esos son los sistemas que Dios usa de Y ciclos. yo tengo una pregunta. ¿Y el árbol que no da brotes, en qué estado se encuentra? Ay, madre, para mí más que muerto. Seco. Y a veces lo dejamos por mucho tiempo esperando a ver si algo saliera, pero si no da, es que tiene que salir del Es que lugar. se Está secó, ocupando un lugar está además. muerto. Y la Biblia que nos enseña, el árbol que no da frutos, Se corta, zasca. zasca. Tú lo has dicho. Es verdad, esto es así. Y Dios es bueno, buenísimo, amoroso. No se puede imaginar cuánto. Pero Dios tiene un trabajo que hacer con nosotros y a través de nosotros. Como lo ha dicho, todo, la naturaleza usa la frase que tú has dicho, que me gusta, tal cual. La de la, Todo lo que es depositado en el hombre toma su curso natural. ya está. Imagínense el río, ese arroyo que comenzó en la montaña y terminó en un lugar. Todo ese proceso de vida es correcto, es válido. Cuando llega abajo, volverá el sistema, las nubes tomarán esa agua, volverá a la montaña, todo sigue su curso. Donde hay estancamiento hay muerte. Entonces la necesidad urgente. Y no queremos ser, y nos queda un punto, a ver si vamos a meternos, pero no queremos, como acaba de decir Lupe, porque no queremos infundir temor. No. De decir, entonces yo me he desechado, entonces... No, lo que queremos es, y soñamos, y yo personalmente sueño con una iglesia viva. Sueño con una iglesia donde no hayan Sí. gente sentadas en las butacas sin cumplir una función. No tiene nada que ver Así con es. ministerio, no tiene que ver que con estar vivo, tiene que ver con ocupar una posición o un lugar, tiene que ver con estar vivos para Dios, tiene que ver porque yo sueño y por ejemplo en Elda el trabajo que estamos haciendo nos vamos a meter en las casas de la gente y nos queremos meter en las casas. Para mí una persona viva, una persona que está fresca en el espíritu es la que tiene pasión por meterse en las casas de la gente para compartir del Por Señor. servir, No por es el que está ocupando un lugar o el que está ocupando una posición. Más miedo me da el que ocupa una posición porque creo que a lo mejor hoy en día está sí. acomodado, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver con que si usted se encuentra en ese estado, todavía hay un plan de Dios para usted. Dios cuenta con usted, me da igual la edad que tenga. Dios cuenta con cada uno de ustedes y necesitamos volvernos dependientes del Espíritu. Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Señor, yo no nací para estar sentado escuchando prédica tras prédica, prédica tras prédica. Yo nací para ser luz y salvación en medio de esta No hay inválidos sociedad, para el reino, no ¿verdad? hay inválidos, esa es la verdad. Y ese es el placer, ¿no? Por eso abrir el espíritu es que si no nos agarramos a lo que está por delante, nos vamos a quedar estancados. Claro. Último punto, Manuel, por el horario. Y lo último que necesitamos, ¿no? que necesitamos es, que produce, más que necesitamos, el primer punto era ser enseñables, lo segundo era que entendamos que es una necesidad y todo esto donde desemboca en somos provocados a obediencia, ¿no? Las palabras de Dios que recibimos a nuestra vida con un espíritu abierto nunca sufren procesos ni nunca producen confrontaciones, sino es una obediencia por amor, como decíamos al principio, ¿vale? ¿Dónde termina esta historia? Porque el pasaje de este debate de los odres
termina en un lugar, ¿no? Y termina en Hechos 2:12. Si lo tienes ahí. Sí. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y Hechos 2:13 dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, vuelve aquí hasta la palabra vino en juego, ¿vale? Pero sin entendimiento, ya sin entendimiento, ya Dios lo había hecho. Ahora, quiero situar, y vamos a ir cerrando con este punto, quiero situar a la audiencia y que nos situemos, ¿qué hubiera pasado si no hubieran recibido con un espíritu abierto los apóstoles esta enseñanza? ¿Qué pasa si hubieran sido odres viejos? Si hubieran sido gente como los fariseos, donde el vino añejo les gustaba y no les gustaba el vino nuevo que estaba trayendo Jesús. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran vivido con un espíritu abierto? Wow. Era un tiempo de persecución. Este pasaje, porque todo el mundo dice, Pentecostés, qué chulo, ¡pum! El fuego de Dios, Shiva Cándara Basaya, ¡oh! ¡Qué bueno! Y otro, ¡oh, de mosto! ¡No! Y se levanta Pedro, no. Era un tiempo gravísimo de persecución, donde en obediencia a Dios, Jesús les dice, meteros en el aposento, esperar allí, porque vendrá sobre vosotros la promesa. Ven a ascender a Jesús. No tengo a Jesús, tengo que esperar algo y me tengo que estar encerrado. A todo esto hay un gran revuelo donde están buscando quién ha removido la piedra. Porque Jesús no está. Controlar a aquellas personas porque ahora van a decir que ha resucitado. Y había un revuelo tremendo, pero en un espíritu abierto los llevó a estar unánimes orando y provocaron un Pentecostés. Al punto que cada uno cumplió su lugar. Esa obediencia provocaron. Vivir con un espíritu abierto es recibir en obediencia, sin entendimiento, lo que Dios dice. Me vino el pasaje cuando compartí esto en la iglesia. 5,000 recibieron un milagro de panes y peces, pero solo 120 con un espíritu abierto lo entendieron y estaban allí. ¿Dónde estaban los otros 5,000 el día de Pentecostés? Wow. No son muchos. Todos recibieron palabra, pero no todos estaban con el mismo espíritu para recibirla. Porque en tiempos de opresión, en tiempos de dificultad, solo 120 estuvieron allí. Ahora, ¿qué ocurrió, Lupe, con esos 120 que vivían con un espíritu abierto? ¿Dieron lugar a qué? A la venida del Espíritu Santo. Si 120 no hubieran estado allí con un espíritu abierto, ¿dónde se hubiera derramado el Espíritu Santo? Y todo lo que pasó después, porque uno dice, desde ahí fue un comienzo para grandes cosas, fue la promesa. Además, va relacionado con lo que Dios tenía preparado, con lo que Jesús dijo. Esos 120 hoy merecen un aplauso, pero merecen un aplauso igualmente cualquiera que hoy se levanta con ese mismo sentir de decir, yo quiero que el Espíritu Santo me siga hablando, yo quiero ser parte de la labor que hay en la tierra, yo quiero ser uno de los que sirven, quiero de verdad tener mi espíritu abierto para que Dios pueda seguir hablando y que no haya desobediencia, que haya de verdad un deseo de cumplir con lo que, aunque parezca una locura, Dios dice cosas que parecen locuras, pero créanme que son las más acertadas y tenemos que aprender a decir sí, Señor, sí. Cuando lo recibes con un espíritu abierto, y ese es el mensaje, el rema de parte de Dios que ponía en mi corazón, damos lugar al Espíritu Santo. Cuando tú recibes con un espíritu abierto, entonces luego el Espíritu Santo toma lugar. Todo lo que un espíritu no vive abierto, enseñable, entendiendo que es necesario volver a la fuente, le corta el paso al Espíritu Santo. Absolutamente. Me quedo hasta incluso un Tomás, Lupe, con toda su incredulidad, pero vivía el hombre con un espíritu abierto, porque si no, ¿por qué vuelve? Claro, quería, aunque fuera por curiosidad. Él tenía un debate. Y le dio también lugar al Espíritu Santo, fue uno de los apóstoles. Un espíritu abierto da lugar al Espíritu Santo. Les hemos dejado hoy palabra para estar meditando, para estar de verdad trabajando en el corazón, que esta palabra tenga cabida, que tenga hueco en su corazón, en su alma, en su mente, que tenga cabida en su cuerpo y que transforme de verdad. Y vamos a orar en un momentito solo para que de verdad sellar esta palabra y que algo suceda, sino inclusive para qué hemos venido hoy, ¿no? Entonces vamos a orar un momento y Señor, de verdad que te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, no queremos dejar morir lo que tú estás haciendo en el Espíritu. Sí queremos, Señor, que lo de atrás
quede en el lugar correcto. Y deseamos, Señor, ser esos odres nuevos donde tú puedas derramar ese vino que viene para este tiempo tan impresionante. Señor, para fechas concretas, para situaciones concretas, para ser gente que sabe servir y llevar tu evangelio, Señor. Señor, te pedimos que se levanten los muchos que en este tiempo tienen que ser tu voz, tus oídos, tus manos y tus pies. Señor, que la Iglesia de Cristo sepa de verdad abrirse a lo que viene nuevo y que la Iglesia de Cristo sepa estar preparada para todo lo poderoso y grande. Y si algo anhelamos en este tiempo, es la presencia del Espíritu Santo, es que Él se mueva, es que Él nos lleve a la verdad, es que Él pueda hacer que muchos se arrodillen delante de ti, Señor, y que de verdad el propósito que hay en el cielo en este día sea cumplido en la tierra. Señor, te damos gracias y pedimos que cada oyente, cada espectador pueda tomar esta palabra, Señor, y aunque le trabaje en la noche, que le trabaje en el día, que le trabaje en cualquier hora, y que de verdad la pueda hacer carne y la pueda vivir. Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y darles gracias de verdad por estar ahí. Recordar que esta obra se sostiene con sus manos también. Sí que Dios está, Él es Señor de todo esto, pero esta obra está en sus manos y en la mía. Es un proyecto que Dios ha puesto, televisión, radio, los medios de comunicación en cualquier lugar están llegando a multitudes y por eso estamos aquí, para que el Evangelio llegue a cada rincón de la tierra, a cada lugar quizá donde no podemos llegar de otra manera. Así que Manuel, muchísimas gracias por estar conmigo hoy, por aguantarme. Gracias por aguantarme mutuamente. Vale. Y bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Que Dios les bendiga, de verdad. Un saludo.